Soy la licenciada Leticia Giacom, responsable del dictado de clases prácticas para elementos de físico-química. Bueno, antes de iniciar, quiero darles la bienvenida a este cursado virtual y contarles que cuando nos encontremos nuevamente, luego después de este periodo de cuarentena, vamos a hacerlo los días miércoles y viernes en este horario y en las aulas que figuran en la pantalla. También nuestros encuentros van a ser miércoles y viernes. Para iniciar, quiero contarles un poquito de cómo hemos organizado esta aula virtual. Primeramente le hemos dejado el cronograma de actividades, es decir, este cronograma es tentativo porque puede sufrir modificaciones. Como saben, estamos en un periodo incierto, pero hemos dejado más o menos fijadas las fechas de los parciales y también los temarios que vamos a ver semanalmente. También le hemos dejado el programa. La responsable de nuestra materia es la doctora Mónica Farfán y en el programa les detallamos la bibliografía a utilizar, como así también el régimen de regularidad que deben cumplir. Bien, también quería comentarles que hace unas semanas ya les he dejado un par de espacios o de sitios para que ustedes vayan mirando de los primeros temas que vamos a trabajar. En el día de hoy vamos a trabajar con el trabajo práctico número 1, con el cual utilizaremos la guía teórica de nomenclatura y formulación de compuestos inorgánicos, que ya se las he dejado también en nuestra aula virtual. Vamos a comenzar escribiendo lo que es una fórmula química a través del uso de números de oxidación, así que les pido que por favor ustedes lean a conciencia las 8 reglitas que tenemos, las incorporen y en el cuadro siguiente van a ver la aplicación de estas reglitas. También vamos a utilizar la nomenclatura, es decir, cómo podemos nosotros leer una fórmula y utilizar este lenguaje universal. Vamos a trabajar con 3 tipos de nomenclaturas. La sistemática funcional, también conocida con el término UPAC, la de stock y la tradicional. Vamos a tener en cuenta que el número de elementos que conforman a un compuesto, para poder clasificarlo, vamos a considerar los compuestos binarios, los que están formados por 2 elementos. Primeramente vamos a citar a los óxidos, a los hidruros y a las sales binarias. Si están formados por 3 elementos, vamos a citar a los hidróxidos, oxoácidos, que conforman los compuestos ternarios. Y también en este grupo vamos a incluir a las sales. En el día de hoy vamos a hablar exclusivamente de los óxidos, es decir, compuestos binarios que están formados por un metal y el oxígeno van a generarnos lo que conocemos con el término de óxido básico, o bien un no metal con el oxígeno y obtendremos un óxido ácido o lo que antiguamente se conocía con el término anhidro. Bien, para formularlo siempre el oxígeno va a actuar con número de oxidación -2 y vamos a, como se trata de un compuesto neutro, vamos a hacer cumplir la regla número 7 de los números de oxidación, que nos dice que la suma algebraica de estos números de oxidación debe ser 0. Bien, ¿cómo vamos a escribir justamente a un compuesto, a un óxido, ya sea metálico o no metálico? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primeramente vamos a buscar el símbolo del elemento en la tabla periódica. Vamos a escribir su número de oxidación. Luego vamos a escribir el símbolo del oxígeno, que siempre actúa con número de oxidación -2. Y simplemente vamos a intercambiar los números de oxidación. El 2 del oxígeno lo vamos a escribir como subíndice del sodio y el 1 del sodio se lo deberíamos escribir al oxígeno, pero cuando es 1 simplemente lo obviamos. El siguiente ejemplo, tenemos el calcio.
cuyo número de oxidación es 2. El del oxígeno siempre es 2, lo que hacemos es intercambiar. Como los subíndices 2 son múltiplos, los podemos simplificar y se reduce a esta expresión. Bien, alguien me podrá preguntar dónde están los números de oxidación. Claro que sí. Para ello le hemos facilitado una tabla periódica de los números de oxidación más comunes de los elementos químicos. ¿Cómo hacen ustedes para interpretarla? Recuerden que la tabla está dividida en grupos, o lo que nosotros comúnmente llamamos con el término columna, y en filas, que es lo que conocemos, que en este caso químicamente le vamos a llamar periodos. Entonces, en el grupo 2, periodo 4, tenemos el calcio, cuyo número de oxidación es 2. Bien, ustedes siempre que trabajen con tablas periódicas vayan a la casilla de referencia para saber qué información nos brinda. En este caso, nosotros les facilitamos el símbolo, los números de oxidación y los posibles compuestos que van a formar. Y en la llave vamos a tener justamente las abreviaciones para los diferentes compuestos. Por ejemplo, H representará a un hidruro no metálico, ON un óxido neutro y OA un óxido básico. OB representará un óxido básico. Bien, habiendo hecho esta aclaración, ahora veamos qué pasaría con los elementos que se encuentran en el grupo 17 o grupo 7A. Debo hacer una aclaración. Si ustedes se fijan, acá hay una escalerita que los separa. En el video anterior, ¿sí?, que explica el uso de la tabla periódica, hemos clasificado a los elementos que están por encima de esta escalerita como elementos no metálicos. Entonces todo lo que está por encima de la escalerita van a ser no metales y todo lo que está por debajo van a ser metales. También, si ustedes se fijan en esta tabla, donde hay un poco más de colores, podemos ver claramente esta división. Entonces, resumamos. Las columnas las vamos a llamar grupo, a las filas las vamos a llamar periodo, y por ahora vamos a clasificarlos en no metales, en metales, y todo lo que está en el grupo 18, gases inertes o gases nobles. Bien, si tomamos como ejemplo, en este caso el elemento cloro, en nuestra tabla se encuentra en el grupo 17 o 7A, periodo 3, presenta más de un número de oxidación, 1, 3, 5 y 7, para formar un óxido ácido. Entonces, se actúa con 1, primeramente escribo el número de oxidación del oxígeno, 1 para el elemento no metálico, intercambiamos números de oxidación o valencias, como decían antiguamente, y obtenemos el primer óxido. Lo mismo para el segundo, cuando actúa con 5 y cuando actúa con 7. En estos casos, si ustedes se fijan, estos subíndices no son múltiplos, por lo tanto no los puedo simplificar. Ahora veamos cómo podemos nombrar un óxido. Para ello, vamos a volver a la teoría y podemos utilizar las reglas de nomenclatura. Las nomenclaturas que vamos a trabajar van a ser la nomenclatura tradicional, la de stock y la notación sistemática o UPAC. Antes de avanzar, quiero que analicemos esta fórmula general que está marcada en amarillo. E va a representar al elemento, puede ser un metal o un no metal. El oxígeno, que siempre actúa con número de oxidación -2, X va a representar el número de oxidación del metal o del no metal, y simplemente ustedes lo que hacen es intercambiar. Bien, si los subíndices son múltiplos, los simplifican a la mínima expresión. Si no, los dejan como están. Bien, por ejemplo acá, en el azufre, está actuando con 6. 2 y 6 son múltiples, los puedo simplificar y se reduce a esta expresión. Bien,
A la hora de escribir nomenclaturas, les recomiendo que sigan nuestra notación. Es decir, primero escribo la palabra óxido de, luego el nombre del metal y la terminación oso para el menor número de oxidación, ico para el mayor. Por ejemplo, acá tenemos el caso del cobre, que tiene 2 números de oxidación. Vamos en estos casos, son muy pocos los casos que vamos a hacer esta excepción. Vamos a tomar su nombre teniendo en cuenta su nombre en el latín. No puedo decir óxido de cobroso. No, debo utilizar su nombre en latín, que viene de cuprum. Son muy pocos. El cobre, cuprum, el hierro, ferrum, ¿sí? El plomo, plumbum, son muy poquitos. Bien, en el caso del cobre, escribo la palabra óxido, luego el nombre del metal y como es la menor, oso, óxido cuproso. Y para la mayor, óxido cúprico. En el caso de, como por ejemplo el sodio, que tiene un único número de oxidación, simplemente puedo escribir óxido de y el nombre del metal, o bien la terminación ico. En el caso del cloro, que acabamos de ver que es un no metal, ya no voy a usar la palabra óxido, voy a usar la palabra anhídrido. Y voy a tener en cuenta que voy a agregar prefijos. Para el más chiquito de todos, que es 1, voy a anteponer el prefijo hipo y la terminación oso. Entonces voy a llamarlo anhídrido hipocloroso. Al más grande voy a colocar la palabra anhídrido, voy a anteponer el prefijo per, el nombre del no metal y la terminación ico, anhídrido perclórico. Entonces ya tengo los extremos, que es 1 y 7. Para 3 y 5 voy a seguir la regla que hice anteriormente. Anhídrido cloroso y anhídrido clórico. Con stock simplemente sigo estos pasos. Óxido de, el nombre del metal o no metal y su número de oxidación en números romanos. Por ejemplo, óxido de cloro 5. Para el calcio, óxido de calcio 2 no es un error, pero también lo puedo omitir. ¿Por qué? Porque este tiene un único número de oxidación. Para la sistemática o UPAC, es como que ustedes van a mirar desde el lado donde está el oxígeno y van a ver cuál es su subíndice. Para el subíndice vamos a utilizar prefijos. Es decir, si hubiese sido el número 1, usan el prefijo mono. Para el 2, di. Para el 3, tri. Para el tetra, 4. Para 5, penta. Para 6, hexa. Y para 7, hepta. Acá tenemos un 7. Entonces primero escribo el prefijo ep, luego la palabra óxido. La preposición de, si se fijan aparece nuevamente el prefijo dicloro. Heptóxido de dicloro. En este caso sería trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro, monóxido de dicloro. Para el caso del hierro, monóxido de hierro. Nosotros al iniciar, al escribir óxido, habíamos clasificado óxidos básicos, óxidos ácidos, dependiendo si era un metal o un no metal. Vamos a tener una tercera clasificación, que van a ser los óxidos neutros, aquellos que no reaccionan con el agua, porque no van a continuar formando compuestos ternarios ni hidróxidos ni ácidos. Como me doy cuenta cuando tengo un óxido neutro, voy a la tabla y me fijo los números de oxidación que estén acompañados de la sigla ON me van a indicar que son óxidos neutros. También puede ocurrir que hay elementos que se comportan tanto como metales como no metales, es decir, tienen comportamiento anfótero. Por lo tanto, nos van a dar óxidos básicos y óxidos ácidos. ¿Cuáles van a ser? El manganeso y el cromo en los siguientes estados de oxidación. Bueno, en esta tabla les dejamos todos los óxidos que van a formular el manganeso y el cromo y también cómo nombrarlos siguiendo las 3 nomenclaturas. Bien, luego tenemos los peróxidos. ¿Cuándo tenemos un peróxido? Justamente van a ser aquellos compuestos binarios formados por oxígeno y ciertos metales. La característica que tienen es que tienen en su grupo el grupo peróxido, es decir, un número de oxidación. Acá el oxígeno está actuando con -1 y lo vamos a representar de esta manera. Bien, al igual que hicimos con los óxidos básicos, su fórmula general va a estar dada
por esta expresión, donde E representa el elemento metálico, ¿sí? Y X va a representar el número de oxidación del elemento E. Acá simplemente lo vamos a nombrar utilizando peróxido de, el nombre del metal, y la terminación oso cuando es el menor número de oxidación, ico para el mayor. Stock, peróxido de, en este caso el nombre del metal, y el número de oxidación en números romanos. Les dejo un par de ejemplos. Peróxido de litio, peróxido cuproso, peróxido cúprico. Luego tenemos otros compuestos binarios que están formados, en vez de tener oxígeno, van a estar formados por hidrógeno. Si es un metal con el hidrógeno, un hidruro metálico. Si es un no metal con el hidrógeno, un hidruro no metálico. Vamos a seguir las mismas reglas de los números de oxidación que utilizamos para óxidos. La suma algebraica del número de oxidación debe ser 0. En este caso, si tengo un metal que se une al hidrógeno, simplemente acá debo tener en cuenta que para un hidruro metálico el hidrógeno va a actuar con el número de oxidación -1, porque siempre el metal actúa con número de oxidación positivo. Entonces, simplemente intercambiamos. En el caso del calcio está actuando con 2, 1, intercambiamos y me queda esta expresión. ¿Cómo voy a nombrarlo? Hidruro de, el nombre del metal, y también sigo las reglas oso o ico. Cuando sea stock, hidruro de, el nombre del metal, y con números romanos el número de oxidación. ¿Sí? Veamos acá ejemplos. Hidruro de sodio, y para IUPAC usaré los prefijos monohidruro de sodio. En el caso del berilio, hidruro de berilio, berilio. Tanto el sodio como el berilio tienen un único número de oxidación, entonces no es necesario que escriba su número de oxidación en números romanos. Dihidruro de berilio para IUPAC. En el caso del plomo, hidruro plumboso, hidruro de plomo 2 o dihidruro de plomo. Para los no metálicos, acá el hidrógeno actúa con número de oxidación positivo, ¿sí? Y en el caso del cloro, su número de oxidación es negativo. En el caso del nitrógeno, es 3 negativo, y en el caso del carbono, es 4 negativo. Acá tengo que tener en cuenta que voy a tener en cuenta en qué fase se encuentra justamente este hidruro. Si está en una fase gaseosa, deberé escribir primeramente el nombre del metal y luego la terminación uro de hidrógeno. Si está en fase acuosa, escribiré la palabra ácido, el nombre del metal y la palabra hídrico. Por ejemplo, en este caso, el hidruro de cloro, cloruro de hidrógeno si está en gaseoso, y con AC vamos a indicar el estado acuoso, ácido clorhídrico. Para el caso del azufre, voy a usar su nombre en latín, que viene de sulfurum, sulfuro de hidrógeno. Y en el caso de estar al estado acuoso, ácido sulfhídrico. Estos son hidrácidos que están formados por 2 elementos. IUPAC, simplemente escribo el nombre del no metal, uro, la preposición de, el prefijo y la palabra hidrógeno. Por ejemplo, seleniuro de dihidrógeno. Hay casos especiales, ¿no? Por ejemplo, elementos formados por el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, carbono, silicio y boro tienen nombres en particulares. Por ejemplo, el amoníaco, fosfina, arsina, estibina, el metano, el silano y el borano. Bien, ya habiéndoles mostrado nuestra teoría, vamos directamente a nuestra clase práctica de hoy. Bien, en el trabajo práctico lo que van a hacer ustedes es completar, en este caso en el primer ejercicio, la tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a completar con la información faltante. En el caso del litio, nos piden que escribamos su símbolo, su número de oxidación y que indiquemos si es un metal o un no metal. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Me conviene ir a la tabla.
Para el litio, que se encuentra en el grupo 1, periodo 2, el símbolo es Li. Entonces, completo con su símbolo. El número de oxidación que me indica, ¿no?, y me voy a fijar si es un metal o un no metal. Como el litio está por debajo de la escalerita, corresponde a un metal. De esta manera voy a completar con todos los elementos que me están pidiendo en el ejercicio número 1. Van a haber casos que no les van a dar el nombre, les van a dar el símbolo. Por ejemplo, Ca representa al elemento grupo 2, periodo 4, grupo 2, periodo 4, y estoy en presencia del calcio. Entonces, ustedes lo que van a hacer es ir completando con la información faltante. Bien, en el ejercicio número 2 nos pide que determinemos el número de oxidación para los distintos elementos en los siguientes compuestos y iones. Bueno, yo les voy a mostrar dos ejemplos de cómo poder determinar el número de oxidación, ¿sí? Por ejemplo, tomemos el primer caso y el tercero que nos están brindando. Voy a empezar por el tercero, que es el más sencillo, y voy a avanzar un poquito. Bien. En el primer caso teníamos esta expresión. Siempre el número de oxidación del oxígeno dijimos que es -2. Entonces, yo quiero determinar con qué número de oxidación está actuando el carbono. Para esto voy a aplicar las reglas que nos dice que la suma algebraica de los números de oxidación positivos y negativos en un compuesto neutro es igual a 0. Es la regla número 7 que ustedes tienen en nuestra guía teórica. ¿Y qué voy a hacer? Voy a multiplicar los subíndices por los números de oxidación. 2 por -2, y como es una suma algebraica, los voy a sumar. Acá abajo del carbono no hay nada, por lo tanto se sobreentiende que hay un 1. Y como esto es un compuesto neutro, tendría que ser igual a 0. Resuelvo esta pequeña ecuación que se me acaba de generar y digo, -4 más x igual a 0. Por lo tanto, x va a ser igual a +4. El número de oxidación del carbono es 4. Ahora, veamos cómo determinar el número de oxidación en un compuesto formado por 3 elementos. Hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4, que es el primero que les pusimos en nuestro práctico. Siempre el oxígeno actúa con número de oxidación -2. El hidrógeno, según lo que vimos en las reglas, actúa con número de oxidación positivo, salvo cuando forma hidruros metálicos. Por consiguiente, yo quiero determinar con qué número de oxidación está actuando, el azufre. Lo voy a llamar X. Y acá voy a hacer lo mismo que hice para el ejemplo anterior. Voy a multiplicar los subíndices por los respectivos números de oxidación. 4 por -2 más, abajo del azufre no hay nada, o sea, 1 por X más 2, que es el subíndice que acompaña al hidrógeno, por 1,
Y como es un compuesto neutro, esto es igual a 0. Resuelvo, me queda menos 8 más x más 2 igual a 0. Menos 6 más x, porque menos 8 más 2 es menos 6, igual a 0. X va a ser igual a más 6. Por lo tanto, el azufre está actuando con número de oxidación más 6. ¿Cómo puedo verificar si es correcto lo que hice? Me voy a la tabla. Me voy al grupo 16 o grupo 6A, periodo 3, y puedo verificar, en el caso del azufre, que con más 6 es correcto, está actuando. Bien, bueno, veamos ahora un tercer ejemplo que también tienen acá en el práctico. Por ejemplo, acá, donde tenemos este compuesto formado por potasio, manganeso y oxígeno. Esto se llama permanganato de potasio. Es una sal. Bien, para este ejemplo, veamos cómo determinar su número de oxidación. Potasio, manganeso, oxígeno 4. Nuevamente, siempre el oxígeno actúa con número de oxidación menos 2. El potasio lo puedo determinar de tabla periódica. Me voy al grupo 1, periodo 4, y acá tengo que el potasio actúa con más 1. Entonces yo quiero determinar con qué número de oxidación está actuando el manganeso. Nuevamente multiplico subíndices por números de oxidación y obtendré la siguiente expresión. 4 por menos 2 más 1 por x. Recuerden que cuando no dice nada, se supone que es un 1 más 1. Y es un compuesto neutro, esto es igual a 0. Resuelvo y me queda menos 8 más x más 1 igual a 0. Menos 8 más 1 es menos 7 más x. X va a ser igual a más 7. El número de oxidación con el cual está actuando el manganeso para este compuesto, que es el permanganato de potasio, es más 7. Bien, entonces, de esta manera hemos determinado números de oxidación para diferentes compuestos neutros. Ahora, ¿qué ocurre si en vez de tener un compuesto neutro tengo un ion, como es en el inciso B? Voy a tomar como ejemplo este primer ion que tienen acá, formado por cloro, oxígeno y una carga negativa. Bien, ¿cómo voy a determinar eso? De una forma muy sencilla. Cloro, oxígeno y una carga negativa. ¿Sí? Entonces, siempre el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Y ahora acá vamos a determinar con cuánto está actuando el cloro. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a multiplicar los subíndices por los números de oxidación. 1 por menos 2 más 1 por x. Pero como esto no es un compuesto neutro, es un ion, es igual a la carga del ion. Esta es la regla número 8. Entonces, me va a quedar lo siguiente. Menos 2 más x igual a menos 1. X va a ser igual a menos 1 más 2. Por lo tanto, x va a ser igual a
1. El cloro está actuando para este ion con número de oxidación 1 positivo. Entonces, de esta manera hemos determinado los números de oxidación para iones y para los compuestos neutros. Bien. En el ejercicio número 3, lo que ustedes van a hacer es, les damos los nombres de los óxidos. Van a escribir sus fórmulas. Van a seguir las reglas de cómo escribimos la fórmula de un óxido. Pero estos son óxidos básicos. En el 4 van a hacer lo mismo, pero van a escribir las fórmulas para óxidos ácidos. Y en el 5 nosotros les damos las fórmulas. Y ustedes van a determinar, primero, qué tipos de óxidos son, si son óxidos básicos, ácidos o neutros, y además los van a nombrar. Para practicar, usen las 3 nomenclaturas, por favor. En el 6 vamos a formular y nombrar a los peróxidos, ¿sí? En el caso que corresponda voy a nombrarlo, y en el caso que me den el nombre lo escribiré en las fórmulas. En el 7 ya tenemos hidruros, pero me conformo que por lo menos lo planteen para el día viernes. Entonces, de tarea les dejamos el ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, también pueden plantearlo, y 7, por lo menos, que es lo que vimos en el día de hoy. Bueno, ya saben, estamos para cualquier consulta que necesiten. Por favor, vía plataforma, mándenos un mensajito y mi consejo es que hagan los ejercicios. Recuerden que al finalizar cada práctico se les va a dar un cuestionario para que lo puedan resolver vía plataforma, ¿sí? El cual es obligatorio y son cuestionarios que ayudan, porque después cuando vienen los parciales y faltan puntitos, los cuestionarios nos pueden ayudar y favorecer a recuperar esos puntitos que están faltando. Bueno, nos vemos el próximo viernes y espero que tengan un buen comienzo.